Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la reencarnación, un tema muy profundo porque afecta a todos los seres humanos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde vamos? ¿Es posible que acabemos que nuestras almas acaben en otro cuerpo? Bueno, el caso que les voy a comentar hoy es uno de los más curiosos que he tenido oportunidad de estudiar a lo largo de mi carrera profesional como investigador de fenómenos paranormales y quizá pueda ayudarnos a ver más allá de lo que es el espejismo material de nuestra civilización, ¿no? Esta guerra de espectadores contra depredadores en la que vivimos prácticamente sin tener en cuenta pues que pueden existir más vidas y que de alguna manera pues puede haber una rueda de conocimiento en el que vamos aumentando pues nuestras vivencias vida a vida, ¿no? Esto significaría prácticamente que la muerte no es el final, sino una etapa más de la experiencia humana, ¿no? Bueno, la historia que les voy a contar hoy tiene dos protagonistas. Uno es Ryan Hammonds, que a día de hoy sigue siendo un niño, y el otro es Martin Martin, que es un hombre que falleció en los años 60. Bueno, la historia que les voy a contar hoy rompe muchos paradigmas científicos, paradigmas que por supuesto sostienen que nada sobrevive a la muerte de los cuerpos físicos. Según los científicos, nuestros recuerdos, nuestras emociones y nuestros pensamientos dejan de existir en el momento mismo de la muerte, es decir, que nada trasciende, que nada queda de lo que fuimos. De hecho, de alguna manera, nuestras vivencias, nuestras decisiones, pues, están un poco supeditadas y algunas decisiones que tomamos en nuestra vida pues dependen del hecho de nuestro pensamiento sobre la muerte, ¿no? De este final sin salida. Si supiéramos con certeza qué es lo que ocurre después, seguramente nuestras vidas, o parte de nuestras vidas, o algunas decisiones, sin duda serían diferentes. Bueno, el caso de Ryan Hammonds es fascinante. Es un niño de 4 años del estado de Oklahoma, Estados Unidos, que es un chico un poco especial, ¿no? Sus padres le ven, los padres se llaman Kevin y Cindy Hammond, es un niño que parece que juega a las películas cuando no le ven sus padres, y está como dirigiendo escenas de películas, ¿no? Es un niño bastante inteligente y parece que tener un enorme poder de imaginación, una enorme una enorme capacidad de ensoñación, ¿no? Está dirigiendo películas prácticamente con 4 años en su cuarto, ¿no? Lo que pasa es que, los padres lo ven como algo curioso, a lo mejor es un Spielberg en potencia, pues estupendo, ¿no? Lo que pasa es que por las noches ocurre algo extraño, y es que Ryan Hammond, este niño, se despierta llorando. Y se despierta llorando porque resulta que tiene sueños muy vívidos donde, prácticamente se despierta agarrándose al pecho diciendo que su corazón está estallando cuando él estaba viviendo en Hollywood. Es decir, él dice que le está fallando el corazón en su casa de Hollywood. Y él está exponiendo que no es un sueño, que él ha vivido en una vida anterior en Hollywood. De hecho, lo recuerda perfectamente y le empieza a comentar a su madre algunos detalles que son tremendos, ¿no? Por ejemplo, le empieza a comentar a su madre, y este niño se levanta por las noches llorando y acaba siempre en los brazos de su madre llorando por las tremendas visiones que tiene por las noches. Y le dice que, por ejemplo, que él vive en las colinas de Hollywood, o que él vivía en las colinas de Hollywood. De hecho, que el cartel de Hollywood antes ponía Hollywoodland, y entonces a la mujer le parece eso muy raro porque es un detalle que ¿cómo lo va a saber su niño de 4 años, ¿no? La madre, trata de consolar al niño y le va picando el gusanillo de qué es lo que está diciendo su chaval, y de hecho descubre que en el año 1949 el cartel de Hollywoodland cambió a Hollywood. ¿Cómo era posible que aquel niño supiese algo de ese cartel? Bueno, las pesadillas se repitieron varias noches y generalmente el niño acababa desconsolado, llorando y diciendo: mamá, yo creo que he sido otra persona. Bueno, los padres no sabían muy bien qué actitud tomar, no estaban desconcertados las historias del niño cada vez eran más complejas y de hecho, cada vez más detalladas, ¿no? El niño decía que
él había vivido en Hollywood en una gran mansión con una piscina y además estaba en las colinas de Hollywood. Y de hecho hablaba de que a él le encantaba ir bronceado, tener la piel bronceada, y además le encantaba tomar el sol, y que hubo una vez que llegó a quemarse tomando el sol en su propia piscina, ¿no? Bueno, los padres dijeron, bueno, esto no es normal, ¿no? Vamos a ver, este chico le está pasando algo, vamos a llevarle al médico, y resulta que se lo llevaron a varios psicólogos, y varios doctores le dijeron que, bueno, que tranquilos, que minimizaron un poco el problema, dijeron que nada, que se le acabarían pasando esas alucinaciones. Pero no fue así. Resulta que el bueno de Ryan, aquel niño, continuó ante el asombro de los padres, recordando más y más detalles de lo que parecía ser su vida pasada. A sus padres les contó que en su vida pasada había tenido 3 hijos, pero que no recordaba sus nombres, y aquello le frustraba profundamente, porque decía que él había tenido 3 hijos, pero que no se acordaba de cómo se llamaban, y aquello le daba espanto, lloraba, por no acordarse del nombre de sus antiguos hijos. Bueno, un día, de hecho, recordando cómo era su vida anterior, le entró la euforia y empezó a hablar a su madre, además, como que le cambiaba un poco la voz, decía la madre, y además decía que también que cambiaba su forma de expresarse, su forma de razonar, ¿no? Y decía que él estaba ya deseando volver a ser adulto para poder disfrutar de esa vida, de grandes yates, usar guantes caros, vestir trajes de buena calidad y bailar con chavalas, con chicas bonitas, ¿no? Decía, mamá, así es como se ve el mundo, desde un gran yate. Y claro, la madre, de alguna manera, pues un poco como que medio alucinaba, ¿no? No podía entender qué es lo que le estaba contando su niño, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí es cierto que los recuerdos de Ryan parecían pertenecer o coincidir con el ambiente de Hollywood de los años 30. Y entonces, bueno, pues los padres no saben muy bien qué hacer, pero hay un detalle interesantísimo, y es que el padre de Ryan, que se llama Kevin Hammonds, trabaja como investigador en el departamento de policía de Muskogee, en Oklahoma. Y entonces, como buen policía, coge y dice, bueno, aquí esto desde luego, la historia de mi niño, desde luego yo estoy preocupado por él, voy a intentar investigarlo. Entonces, le voy a decir a mi mujer que anote todos y cada uno de los detalles que está diciendo mi niño sobre su vida anterior. Y entonces empieza a tirar de la manta, empieza a investigar un poco, ¿no? Y bueno, pues de repente pues compran algunos libros sobre el Hollywood de los años 30, ¿no? La madre empieza a interesarse sobre todo lo que era el ambiente de Hollywood de los años 30, compra libros sobre la historia de Hollywood y de hecho pues le comenta a Ryan si quiere ver el libro con él. Ryan es un niño de 4 años y bueno, pues según su psicología dice, sí, vale, vamos a verlo, ¿no? Y entonces hay un momento que es fascinante, que es que están viendo el libro y Ryan fija su mirada en una foto promocional en blanco y negro de una película. Y le dice a su madre, mira mamá, ese es George. Y entonces empieza a señalar a uno de los protagonistas de una fotografía en blanco y negro de una película. Y luego dice, mira mamá, y ese soy yo. Y al otro lado del encuadre de la foto está un señor. Y entonces este niño se reconoce a sí mismo de su vida anterior en una fotografía que está viendo de una película del Hollywood de los años 30. Bueno, para mala suerte de los padres, la foto no tenía leyenda, es decir, hubiera estado genial que hubiesen puesto como quiénes eran los protagonistas de la foto, pero no, la historia tenía que ser más fascinante y tenía que dar más vueltas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que no venían los nombres, pero la madre sí que pudo identificar cuál era el nombre de la película. La película se llamaba Night After Night, Noche tras Noche, y el protagonista principal era un famoso actor de Hollywood que se llamaba, y agárrense, se llamaba George Raft, es decir, el niño había adivinado cuál era el nombre del protagonista de aquella película y de aquella foto en la cual él también estaba. Bueno,
Kevin y Cindy, los padres, pues trataron de identificar al hombre que Ryan había señalado como que era él, pero no tuvieron éxito. De hecho, Ryan complicó aún más la situación diciendo que es que él había trabajado en esa película con su amigo George, que era una estrella de Hollywood, y de hecho la película iba sobre un boxeador que vivía en una mansión con una sala en la que había muchas escopetas. Y entonces, claro, los padres, pues prácticamente asomándose al abismo de la locura, alquilaron la película, no sé si se la descargaron, no ha trascendido ese detalle, ¿no? Y se pusieron a ver Night After Night, es decir, Noche tras Noche, película de 1932. Y adivinen qué. Esa película iba sobre un boxeador que vivía en una mansión con escopetas en una sala, nada más entrar en la mansión. El niño les había comentado el argumento del film sin haberlo visto y sin haber tenido ningún tipo de relación con nada de lo que era el Hollywood de los años 30. Evidentemente el terror a lo desconocido entró en las vidas de aquellos padres, diciendo prácticamente que su niño era, pues no sé, un monstruo, ¿no? Un extraño, tenía un pasado y era prácticamente un expediente X viviendo con ellos, ¿no? Bueno, el actor que Ryan había señalado diciendo, ese soy yo, me encontré, solo aparecía en una escena de la película, y aunque los padres revisaron minuciosamente los créditos, pues no lograron identificarlo, no sabían quién era, y bueno, pues en la foto promocional además el actor llevaba un abrigo blanco, pero luego en la película utilizaba un abrigo oscuro, ¿no? Entonces no sabían muy bien cómo seguir, ¿no? Mientras tanto, su niño, mientras que los padres estaban descubriendo todo esto, el niño seguía diciendo detalles, ¿no? Como por ejemplo que intentó tocar a Marilyn Monroe durante su vida, durante su larga vida, intentó tocar a Marilyn Monroe y que los guardaespaldas de Marilyn Monroe le habían sacudido, ¿no? Le habían dado una pequeña represalia por intentar tocar a Marilyn Monroe, la estrella de los años 50, ¿no? Bueno, también recordó haber ido a un cementerio de Nueva York, el niño, en su vida anterior, con alguien para encontrarse con un tal senador Fife. Y este senador Fife, recuerden el nombre porque volverá a aparecer. Y además relató que había ido a París, que había subido a la Torre Eiffel y que le gustaban muchísimo los cafés de París que había alrededor de la Torre Eiffel, ¿no? Y entonces, bueno, los padres ya un poco desbordados por todo esto, viviendo prácticamente una película de ciencia ficción, pues, bueno, pues intentan buscar en internet información y descubren a un hombre que se llama Jim Tucker. Jim Tucker es un psiquiatra especialista en casos de niños reencarnados. Y bueno, pues le mandan un email diciendo, mira, nos está pasando esto con nuestro niño, ayúdanos por favor porque nos vamos a volver loco. Y además el niño no para de recordar detalles de su vida anterior, ¿no? Bueno, resulta que este psiquiatra Jim Tucker había dedicado más de 15 años de su vida a investigar a niños que parecen recordar vidas anteriores y episodios prenatales. Bueno, sus investigaciones, este hombre no era cualquiera, ¿no? Este hombre no es un científico cualquiera, era el director médico, sigue siendo el director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar de la Universidad de Virginia, y además es profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales, y además es director de la División de Estudios de la Percepción en esta misma universidad. Es decir, estamos hablando de alguien muy preparado a nivel psicológico como para como para tomarle perfectamente en serio, ¿no? Además, sus investigaciones pues seguían el legado de un hombre llamado Ian Stevenson, que llegó a recopilar más de 3.000 casos de niños diferentes alrededor del mundo, y un hombre que había publicado más de 14 libros al respecto del tema. Este hombre, el señor Jim Tucker, era su sucesor. Bueno, pues resulta que, nada, las investigaciones que estaba llevando Jim Tucker avanzaban la idea, y por eso contactaron con él este matrimonio, ¿no? Pues avanzaban la idea de que las emociones, los recuerdos e incluso las heridas, pues aparecen incluso en formas de marcas de nacimiento y pueden ser transferidas de una vida a la siguiente vida. Es decir, como si nosotros, o parte de los niños, o todos nosotros, pero no lo llegásemos a recordar, o algunos de nosotros no lo llegásemos a decir, pues recordásemos parte de la vida anterior hasta los 4, 5, máximo 6 años de edad.
Bueno, en los años 60, bueno, pues Jim Stevenson, bueno, pues prácticamente el precursor de todas estas ideas, no fue tomado en serio, ¿no? Y comentaba muchas veces el doctor Tucker, su sucesor, que no es nada fácil enfrentarse a toda una comunidad de psicología sobre esto, ¿no? Pero los casos eran tan potentes, eran tan fascinantes que bueno, pues que tenía que hacerlo, ¿no? Era prácticamente como su deber como científico hacerlo. Y yo siempre he honrado a esta gente que lucha a contracorriente de muchos paradigmas científicos, ¿no? Porque precisamente la ciencia avanza gracias a luchar contra paradigmas que son científicos, ¿no? Como le pasó a Copérnico, por ejemplo. Bueno, resulta que este hombre, le dice a los padres, le dice a Cindy, a la madre, el señor Tucker le dice, bueno, pues vamos a entrevistar al niño porque me interesa su caso, ¿no? Y entonces le llevan con Tucker y lo primero que, bueno, pues le hace unas cuantas preguntas, habla con los padres y le dice, bueno, tenemos que encontrar la identidad de este hombre que aparece en la foto, que aparece en esta foto, que el niño ha identificado que es él, ¿no? Y entonces, después de revisar un montón de fotos de los años 30, los padres llegan a una conclusión y dice, no, este hombre, empiezan a comparar algunas fotografías de los años 30, del ambiente de Hollywood, este hombre es Ralph Harold. Y entonces se lo enseñan al niño, ¿no? Y el niño Ryan dice que no está seguro de que ese hombre sea Ralph Harold, que fuese él, ¿no? Y bueno, pues desesperados un poco en su intento de que Ryan volviese a ser el niño de siempre, porque Ryan ya estaba cambiando su comportamiento, estaba muy frustrado por el tema de sus hijos, estaba muy frustrado porque quería ser mayor, estaba pues realmente pasándolo mal, y los padres, imaginaros, ¿no? Todo esto, ¿no? Pues también pasándolo bastante mal, ¿no? Entonces, tal fue la situación que el psiquiatra Tucker les dijo, iros a Hollywood e intentar rastrear al señor Ralph Harold, cómo era su vida, ¿no? Quién era su familia, a ver si el chico puede llegar bueno, pues a identificar partes de su vida anterior, ¿no? Resulta que el tour por los lugares favoritos de Ralph Harold fue un total fracaso. El niño Ryan no identificó la vida de Ralph Harold, le dijo que la esposa no se llamaba María, ¿no? Y que, bueno, que estaban ante la esposa equivocada, que las casas él no las identificaba, los restaurantes visitados tampoco, y bueno, pues prácticamente pues todo fue un viaje en balde, parecía que Ralph Harold no era el nombre que estaban buscando, ¿no? Bueno, en ningún momento el niño Ryan dijo que estuviese seguro y bueno, pues quizás habían estado ante el nombre equivocado. Entonces, consciente de que la tarea de identificar a aquel misterioso hombre de aquella fotografía pues les estaba trascendiendo a los padres, era demasiado para ellos, pues resulta que el psiquiatra Jim Tucker contactó con una mujer que se llama Kate Coe. Kate Coe es una de las especialistas más reconocidas en Estados Unidos en el campo de la búsqueda e identificación de archivos cinematográficos. Una mujer que llegaba a descubrir, por ejemplo, fotografías de mafiosos cuando eran niños o vídeos de casas reales pues perdidos en bibliotecas, ¿no? Una auténtica rata de biblioteca y una auténtica sabuesa de la investigación sobre quién es quién en el mundo, ¿no? Y bueno, pues Kate Coe le gustó el caso, ¿no? Le pareció muy interesante y dijo, bueno, pues voy a hurgar en los archivos de la biblioteca de la Academia de Cine y empezó a revisar cuidadosamente todos los materiales relacionados con aquella película, ¿no? Que era la clave, Night After Night. Y se dio cuenta de que, bueno, pues aquel actor no era Ralph Harold, sino que se llamaba Martin Martin, que había fallecido en 1964 y había nacido en 1903. Resultó que Martin Martin no era un actor de Hollywood, solamente había aparecido de extra en aquella película porque se lo había pedido su amigo George. Bueno, pero resulta que Martin Martin era un hombre que, bueno, era un extra de Hollywood, es decir, solamente había aparecido en una película de extra, ¿no? Pero resultó que había sido uno de los mayores cazatalentos de Hollywood de los años 30. En su portafolio, por ejemplo, aparecía, por ejemplo, nombres como Glenn Ford, o entre sus amigas aparecía gente como Rita Hayworth, y bueno, pues Martin llegó a tener mucho dinero, una vida de lujo, evidentemente descubrieron que había vivido en una mansión de Hollywood, en las colinas de Hollywood, y bueno, pues mientras que todo esto estaba ocurriendo y mientras que Kate Coe estaba descubriendo ya detalles sobre la lujosa vida de Martin Martin,
Martin, aquel actor de Hollywood que se habría reencarnado en este niño, ¿no? En este niño Ryan, pues resulta que los padres estaban investigando sobre cosas que decía el chaval, ¿no? Y se dieron cuenta que existía efectivamente el señor Five. De hecho, se llamaba Irving Ives. Bueno, el nombre Five y Ive, pues el niño pues recordaba alguna parte del nombre, pero resultó que sí que había existido, ¿no? Bueno, no era por tanto imposible que Ryan recordara pues de una manera falsa a aquel senador, ¿no? Bueno, resulta que Tucker, con toda la información que le estaba dando bueno, pues aquella sabuesa, aquella mujer, Kate Coe, pues resulta que pues decidió hacer una prueba con Ryan, con el niño, y dijo, bueno, este chaval, ya con más detalles sobre la historia, tenemos que hacerle pasar una prueba para saber si el caso es de verdad o este niño es muy inteligente y tiene capacidad para acceder a internet y no sabemos muy bien cómo se está inventando todo esto, ¿no? Y entonces, a estas alturas Ryan ya había cumplido 6 años y Tucker sabía por sus investigaciones que los recuerdos de su vida anterior podrían llegar a desvanecerse a partir de esa edad, con lo cual tenía que empezar a darse prisa, ¿no? Y entonces sometió a Ryan a una simple prueba para ver si podía identificar a algunas personas que Martin, que aquel extra de Hollywood, que al final fue cazatalentos de Hollywood y que se hizo rico, pues pudo conocer en su vida. Y entonces, en un esfuerzo por intentar que aquel experimento no se contaminase, resulta que Jim Tucker, el psiquiatra, decidió guardar los descubrimientos y el nombre de Martin a la familia, es decir, no se lo dijo a sus padres, no le dijo absolutamente nada a los padres ni al niño, ¿no? Y entonces la familia, bueno, pues seguía viviendo en Oklahoma. Jim Tucker fue para allá, y de hecho fue para allá con un equipo de televisión, ¿no? Porque quería grabarlo todo esto, ¿no? Y le enseñó al niño una serie de 4 bloques de fotografías, y el niño, como que al estar con todas las cámaras alrededor, se agobió y no quiso interpretar ni identificar absolutamente nada, ¿no? Es que claro, por el amor de Dios, es un niño, ¿no? Un niño de 6 años que le parecía muy fuerte todo esto, ¿no? Y que quizá había sufrido algo de estrés por todo lo que había ocurrido, ¿no? Quizá no entendía muy bien todo lo que le estaba pasando, ¿no? Pero bueno, el caso es que se fueron a cenar y por la noche, ya después de cenar, el niño pues le dijo al psiquiatra Jim Tucker que vale, que vamos a ver esas fotos que le había traído, ¿no? Bueno, resulta que en las fotografías, en la mesa había 4 fotografías, ¿no? De mujeres en blanco y negro. 3 de los rostros habían sido escogidos al azar, y uno de ellos pertenecía a la última esposa de Martin. Cuando el Dr. Tucker le preguntó a Ryan si alguno de los rostros significaba algo para él, Ryan, el niño, señaló la foto de la que había sido su exmujer. Luego Tucker le sacó más fotografías, otras 4 fotografías sobre el senador Five, una del senador Five y otras 3 de otros hombres, de contemporáneos y similares bueno, pues en comprensión física al senador Five, ¿no? Y Ryan señaló la foto diciendo, este es el senador Five. Bueno, Tucker insistió en todo esto y le preguntó, oye, vamos a ver, ¿estás seguro todo esto, tal, no? Y el niño, totalmente seguro de que él conocía a esas personas. Luego llegó el gran momento, podemos decir, ¿no? La foto del propio Martin. Hubo un momento en el que el psiquiatra le enseñó al niño pues unas fotografías sobre Martin. Y resulta que la fotografía ya era de una época mucho más mayor, Martin, desde otro ángulo, en otro contexto, con canas, con arrugas, ¿no? Podríamos decir, en una situación que el niño no podría haber identificado con la foto que había visto en aquel álbum de fotos de Hollywood de los años 30, ¿no? Y entonces Martin señaló claramente el niño señaló claramente bueno, pues la foto de quien habría sido él en su vida anterior, ¿no? El siguiente experimento fue darle 4 nombres: John Johnson, Willie Wilson, Robert Robertson y Martin, que son nombres que además se asemejan el primer apellido con el nombre, ¿no? Y entonces el niño no dijo absolutamente nada hasta que escuchó la palabra Martin. Bueno, ahí hizo un silencio y decía que ese nombre lo conocía perfectamente, ¿no? Bueno, luego también hubo otro gran momento, ¿no? Que fue que el hecho de que
de que le enseñó unas fotografías de niños, ¿no? Y resulta que aquel niño interpretó y reconoció a uno de sus hijos, concretamente a una hija, y empezó a decirle a su madre: mamá, yo solía hablar con ella y le solía dar consejos y ella nunca me quiso escuchar, ella no me respetaba. Claro, la madre a todo esto y el doctor Tucker estaban en estos momentos pues bastante sorprendidos ante todo esto, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué hicieron? Pues evidentemente lo que habríamos hecho usted y yo de ser ese investigador Jim Tucker: contactar con la hija de Martin Martin, que una por una fue corroborando todas y cada una de las afirmaciones de Ryan. Resulta que, aquel niño Ryan aseguraba que en su vida anterior había sido bailarín, le gustaba bailar, ¿no? Y de hecho había vivido en Nueva York. Bueno, la hija de Martin Martin confirmó que su padre había sido bailarín ni más ni menos que en Broadway. También comentó el niño que había trabajado en un lugar en donde la gente se cambiaba de nombre. La mujer, la hija de Martin Martin, confirmó que su padre había trabajado en una agencia de cazatalentos de los años 30 y de ahí había sacado su gran fortuna. Fortuna gracias a la cual tenía un yate a la que le gustaba subir a mujeres y llevarse a las playas, que era lo mismo que decía que le gustaba hacer en su vida anterior al niño. Luego, por otra parte, le empezaron a hacer preguntas sobre cosas que había dicho aquel niño Ryan, ¿no? Como por ejemplo, habían escuchado alguna vez a Ryan decir que Theodore Roosevelt había sido el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, pero que él lo había abucheado, ¿no? Y entonces, claro, la hija de Martin Martin se rió porque dijo que su padre era un republicano confeso y que sin duda su padre habría abucheado a Theodore Roosevelt por muy buen presidente de los Estados Unidos que fuera, ¿no? Luego, por ejemplo, explicaron detalles un poco más íntimos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Martin tenía 2 hermanas y que la madre de Martin tenía pelo castaño con rulos, ¿no? Y eso era algo que había comentado el niño y que había quedado anotado por la madre en una cuartilla de 100 anotaciones, y fueron corroborándolas una por una. Prácticamente el 95% de las cosas que decía Ryan eran parte de la vida de Martin Martin. Por ejemplo, hablaba de que en su vida anterior había tenido 2 hermanas, y efectivamente había tenido 2 hermanas. Que Martin amaba estar bronceado, y efectivamente el niño eso era lo que decía, ¿no? Que tenía un piano, y efectivamente Martin tenía un piano. Ryan decía que en su vida anterior tenía gatos, y la hija pues confirmó que su padre era un amante de los gatos y del pan, y también de que fumaba cigarros, cosas que había dicho continuamente y que habían quedado registradas por parte del niño, ¿no? Llegó un momento en el que parte de la investigación pues estaba pidiendo a gritos prácticamente que el niño conociese a la que había sido su hija en la vida anterior, pero aquello fue un fracaso. El niño se puso por detrás de la madre cuando la vio y se asustó, y bueno, pues prácticamente la historia termina aquí, pero con una frase demoledora, ¿no? Porque le dijo a su madre: mamá, ella ha envejecido, ¿por qué no me ha esperado? ¿No? Como si le diese mucha impresión ver a su hija, pero ya mucho más mayor, ¿no? Mucho más de lo que él la recordaba cuando se había muerto en el año 1964. Bueno, como decíamos anteriormente, el caso de Ryan Hammonds es suficiente como para cuestionar seriamente las bases del paradigma científico de la muerte, ¿no? El hecho de que solamente existe lo que se puede medir o se puede ver, ¿no? O que el ser humano está compuesto exclusivamente de materia física. Yo creo que el caso de Ryan y Martin, de Martin finalmente acabar en aquel niño Ryan, pues podría estar exponiendo algo que ya decía Tucker en sus declaraciones, ¿no? Tucker decía: yo entiendo el esfuerzo que requiere decir que hay algo más allá de lo que se ve y lo que se toca, pero aquí hay evidencias que necesitan ser tomadas en cuenta. Cuando observamos estos casos cuidadosamente, la explicación que tiene más sentido es que los recuerdos de alguna manera pasan de una vida a otra. También Tucker exponía: creo que estos casos contribuyen al conjunto de evidencias que indican que la conciencia, al menos en algunas circunstancias, puede sobrevivir a la mente del cuerpo. Es decir, que la conciencia puede sobrevivir
a lo que es el propio formato físico del cuerpo, ¿no? Que la vida después de la muerte no es meramente una fantasía o algo basado en la fe, sino que es algo que se puede estudiar analíticamente. Esto era lo que comentaba Jim Tucker, ¿no? Bueno, yo puedo comentarles que pues un par de cosas más, ¿no? Si la ley de la conservación de la materia, o bueno, lo que se le suele llamar la ley de Lomonosov-Lavoisier, expone que en la naturaleza ni se crea nada, se crea ni se destruye, sino que se transforma, y esto también lo decía Einstein, pues si aceptamos que en la naturaleza todo se transforma, a lo mejor cabría preguntarse por qué la conciencia que se genera como consecuencia de las conexiones neuronales en nuestro cerebro no puede tomar otra forma después de la muerte y seguir existiendo. Es decir, si realmente todas nuestras vivencias, todo lo que acabamos siendo, ¿no? Todo lo que acabamos recogiendo en esta vida, podría llegar a pasarse a otro cuerpo cuando nosotros morimos, ¿no? Bueno, pues de hecho, pues sería posible en base a este caso de Ryan y de Martin, ¿no? Sí que les puedo comentar que es cierto que la clave del caso es la identificación de una fotografía de los años 30, pero yo entiendo que quizá dentro de 100 años, con la cantidad de fotografías que hay en Facebook, que hay a nivel público y tal, ¿no? Pues quizá haya más casos y que sean más claros que los que les han pasado a Ryan y a Martin, ¿no? A mí me gustaría saber qué opinan ustedes, si creen que es posible, si les ha gustado también este testimonio, ¿no? Si consideran que son cosas de niños o si consideran que un 95% de afirmaciones sobre 100 de una vida anterior, pues es posible, ¿no? Máxime cuando además el niño se acordó y identificó perfectamente las caras de numerosos rostros conocidos de la vida de Martin, ¿no? ¿Somos posibles de hacerlo? ¿Es posible que ocurra? Bueno, pues por supuesto la última palabra la tienen ustedes. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la reencarnación, un tema muy profundo porque afecta a todos los seres humanos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde vamos? ¿Es posible que acabemos que nuestras almas acaben en otro cuerpo? Bueno, el caso que les voy a comentar hoy es uno de los más curiosos que he tenido oportunidad de estudiar a lo largo de mi carrera profesional como investigador de fenómenos paranormales y quizá pueda ayudarnos a ver más allá de lo que es el espejismo material de nuestra civilización, ¿no? Esta guerra de espectadores contra depredadores en la que vivimos prácticamente sin tener en cuenta pues recuerdos, nuestras emociones y nuestros pensamientos dejan de existir en el momento mismo de la muerte, es decir, que nada trasciende, que nada queda de lo que fuimos. De hecho, de alguna manera, nuestras vivencias, nuestras decisiones, pues, bueno, están un poco supeditadas y bueno, pues algunas decisiones que tomamos en nuestra vida pues dependen del hecho de nuestro pensamiento sobre la muerte, ¿no? De este final sin salida. Y bueno, si supiéramos con certeza qué es lo que ocurre después, seguramente nuestras vidas, o parte de nuestras vidas, o algunas decisiones, sin duda serían diferentes. Bueno, el caso de Ryan Hammonds es fascinante. Es un niño de 4 años del estado de Oklahoma, Estados Unidos, que bueno, pues que es un chico un poco especial, ¿no? Sus padres le ven, los padres se llaman Kevin y Cindy Hammond, y bueno, pues es un niño que parece que juega a las películas cuando no le ven sus padres, y está como dirigiendo escenas de películas, ¿no? Bueno, es un niño bastante inteligente y parece que tener un enorme poder de imaginación, una enorme bueno, pues una enorme capacidad de ensoñación, ¿no? Está dirigiendo películas prácticamente con 4 años en su cuarto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los padres lo ven como algo curioso, a lo mejor es un Spielberg en potencia, pues estupendo, ¿no? Lo que pasa es que por las noches ocurre algo extraño, y es que Ryan Hammond, este niño, es que pueden existir más vidas y que de alguna manera pues puede haber una rueda de conocimiento en el que vamos aumentando pues nuestras vivencias vida a vida, ¿no? Esto significaría prácticamente que la muerte no es el final, sino una etapa más de la experiencia humana, ¿no? Bueno, la historia que les voy a contar hoy tiene dos protagonistas. Uno es Ryan Hammonds, que a día de hoy sigue siendo un niño, y el otro es Martin, que es un hombre que falleció en los años 60.
Bueno, la historia que les voy a contar hoy rompe muchos paradigmas científicos. Paradigmas que, por supuesto, sostienen que nada sobrevive a la muerte de los cuerpos físicos. Según los científicos, nuestro se despierta llorando. Y se despierta llorando porque resulta que tiene sueños muy vívidos donde, bueno, pues prácticamente se despierta agarrándose al pecho diciendo que su corazón está estallando cuando él estaba viviendo en Hollywood. Es decir, él dice que le está fallando el corazón en su casa de Hollywood. Y él está exponiendo que no es un sueño, que él ha vivido en una vida anterior en Hollywood. De hecho, lo recuerda perfectamente y le empieza a comentar a su madre algunos detalles que son tremendos, ¿no? Por ejemplo, le empieza a comentar a su madre y este niño se levanta por las noches llorando y acaba siempre en los brazos de su madre llorando por las tremendas